Bueno. Buenas noches. Thank you for having me here. Muchas gracias. Bueno, igual muchas gracias a la Cátedra Bergman, al Instituto Goethe que ha hecho posible esta noche. Andreas Dresen es como ya lo presentó Guadalupe Ferrer, un hombre que nace en un país que ya no existe. No tan solo eso, sino que de alguna manera, digamos, yo soy 4 años mayor que él. Es un hombre que ha vivido distintas transiciones, ¿no? No tan solo políticas, sino también en términos de lo que es el concepto de la empresa, en términos de la producción cinematográfica, y al día de hoy está viviendo todavía otra transición, que es la del final del periodo del 35 milímetros y la del digital. Quisiera un poco que la plática girara un poco en torno a esa proceso de transiciones, que finalmente la película es esto, ¿no? Es este proceso, digamos, de cambiar y de mudar hacia un estado, ¿no? En primera instancia te preguntaría, Andreas, ¿qué recuerdas de la República Democrática? ¿Hay algo que todavía te hubiera gustado que se quedara? Por supuesto, me recuerdo de muchas cosas de la Alemania Oriental, porque nací ahí, crecí ahí y viví ahí durante 26 años de mi vida, es decir, hace mucho tiempo. Bueno, también a lo largo, al inicio de tu carrera, existía algo en la República Democrática Alemana que era la productora estatal, ¿no? La DEFA. Entiendo que algunos de tus trabajos fueron producidos por esta compañía estatal. ¿Cómo ves el cine estatal? O sea, ¿el cine estatal es viable? ¿El cine producido por el Estado tiene alguna significación? ¿O es mejor este tipo de cine que busca, de alguna manera la ganancia económica, pero también pues una especie de impacto cultural, social, como el que está ocurriendo en Alemania? Primero, para regresar a la primera pregunta, yo crecí en Alemania Oriental, como ya comenté, viví 26 años de mi vida ahí y ahí estudié en la Escuela Fílmica de Potsdam, Babelsberg. Y eso fue una educación, unos estudios fílmicos muy tradicionales. Aprendimos el oficio, lo que se requiere para hacer una película y para producirla. Y obviamente en aquellos días en la Alemania Oriental teníamos un estudio estatal que se llamaba el estudio DEFA en Potsdam-Babelsberg y ellos produjeron, creo que 16 hasta 18 películas al año para los cines en la Alemania Oriental. Obviamente fueron totalmente fondeados por el Estado socialista. Y por supuesto que había también algo de presión y había censura, podríamos decir, porque no era muy fácil de hablar de cualquier tema en la Alemania Oriental. Pero saben, en los tiempos de la dictadura, el arte a veces puede tener resultados geniales, como podemos ver actualmente. Todas estas películas maravillosas que están haciéndose en Irán. El año pasado era Nada y Simen, una obra maestra en mi opinión. Y hay muchas otras películas maravillosas que están haciéndose en Irán. Y lo que quiero decir es que los artistas en los tiempos de una dictadura siempre tratan de encontrar una solución para expresarse a sí mismos para que la gente lea de entre las líneas y el público se va acostumbrando a esto para leer entre líneas también. Y esto no significa que yo prefiera la dictadura, para nada, pero a veces es positivo para el arte, porque a veces es más impresionante buscar una forma poética para decir las cosas. Y eso es lo que hacían muchos artistas en los estudios DEFA en la ex Alemania Oriental. Sin la caída del muro habría yo hecho lo mismo. Pero afortunadamente cuando terminé mis estudios en Babelsberg coincidió con la caída del muro.
Y por lo tanto llegué a una situación totalmente diferente. Una nueva forma de organizar la industria fílmica al estilo occidental, muchas posibilidades de fondeo, no solamente una estructura única de un estudio. Eso para mí fue muy interesante, pero también fue un shock de cierta manera. Y por dicho motivo, los estudios que tuve en Babelsberg me ayudaron mucho a entrar a esa estructura porque me ayudaron a hacer una producción para televisión en 21 o 22 días de rodaje, que no es nada fácil. Tal vez desde ese punto de vista era un poco que tengo ahora, era un poco aburrido. Era la forma tradicional de seguir en la industria.